Clase 8, complemento, matemática 1. Hoy día vamos a empezar con la parte de trigonometría, pero antes de trigonometría vamos a ver ángulos. Entonces, ahí está. Vamos a ver la parte de ángulos, las funciones trigonométricas con el triángulo rectángulo, y de ahí algunas identidades. Y las clases que vienen quedan como dos que son del mismo estilo. ¿Ya? Así que vamos a partir. Cualquier cosa me van frenando. Entonces, como definición de ángulo, ahí sí. Como definición de ángulo, nos dice, en la geometría euclidiana es una figura geométrica que consiste en dos semirrectas con un punto extremo en común, o sea, dos pedacitos de rectas, así, con un punto en común. Se supone que esta área, este barrido que está acá, es lo que nosotros llamamos ángulo. Y acá nos dice, más general es el conjunto de puntos del plano generados por la rotación, o sea, yo agarro esta recta y me pongo a rotarla alrededor de uno de sus extremos, de este extremo. Desde esta posición inicial hasta la posición final. Entonces, todo ese barrido, toda esa área entre medio de estos dos segmentos de recta, es lo que nosotros llamamos ángulo. Por convención, la medida de un ángulo es positiva si se mide en dirección contraria al movimiento de las manecillas del reloj, y va a ser negativa en el otro caso. O sea, si yo mido de aquí hacia allá, es un alfa positivo. Pero si llego a medir el ángulo hacia abajo, en sentido de las manecillas del reloj, sería como un alfa negativo. ¿Sí? Entonces, no es que tengamos ángulos negativos que sean medidas negativas, sino que nos dice hacia dónde estamos midiendo. Los grados que nosotros usualmente conocemos, que no son los que vamos a trabajar, pero que sí conocemos, son los grados sexagesimales, con ese simbolito de grado, que nos dice que una rotación completa de esta recta, de este segmento, cuando yo lo roto completo, tenemos 360 grados. Esa es como la convención. Entonces, un grado es cuando yo divido en 360 grados esta como circunferencia que me dio acá, y uno sería uno de estos nomás, un grado. ¿Sí? Algo que en general nosotros no trabajamos, pero por ahí lo podríamos haber visto en el colegio, es que el grado se divide en 60 partes iguales que se llaman minutos y que se anotan con ese apóstrofe. Y el minuto también se divide en 60 partes iguales llamadas segundos y que se denota con estos dos apóstrofes. ¿Sí? Por ahí uno puede ver que tiene a veces 26 grados con 3 minutos y 50 segundos. Nosotros no los vamos a trabajar así, no tan específico. Profe, Pero o sea, existen, dígame. grados serían como las horas. Sí, para nosotros grados serían como las horas, pero no es lo mismo. Funcionan parecido en el sentido de que también se dividen en 60, pero no es lo mismo. ¿Ya? ¿Y cómo se relacionarían los minutos con grados? En realidad es como la división de esto, porque si yo hago un loop acá, como una lupa, esto se vería algo así. Y este que es un grado, yo lo puedo volver a dividir. Entonces es solo para hacer una aproximación, o sea, una medición más específica. Ya. Es solo eso. Ahora, nosotros no ocupamos eso. A veces, cuando ocupamos algo de ese estilo, nosotros decimos, no sé, hay 26,5 grados. Y en eso trabajamos nosotros, que no sería, por ejemplo, son 26 grados con la mitad de un grado, o sea, con 30 minutos. Pero no lo trabajamos así, solo lo dejamos como 26,5 grados. Ese 26,5, al menos si lo ven en libros que estudian, no sé, como el Stuart o el SIL, ellos en cálculo tienen así como con la coma, por si lo llegan a ver. ¿Ya? Ahora, el grado sexagesimal es el que nosotros estamos acostumbrados a utilizar. Aparece en varias partes o uno dice,
Yo conozco el grado, los 60 grados, los 45 grados y esas cosas. Pero lo que nosotros más vamos a trabajar son los radianes, que es una nueva forma de medir los que nosotros conocemos como grados sexagesimales. Entonces, la medida en radianes de un ángulo va entre 0 y 2pi, ¿sí? Acá nos dice que numéricamente corresponde al arco de la circunferencia unitaria subtendida por el ángulo alfa. ¿Qué significa eso? Yo tengo una circunferencia de radio 1, por eso se llama unitaria, y esto, esa medida, es la que me dice que son los radianes. Y por eso nuestros radianes van entre 0 y 2pi, porque si yo le doy la vuelta completita a la circunferencia, ¿cuál es el perímetro completo de la circunferencia? ¿Se acuerdan cuál es el perímetro completito? 2pi por r al cuadrado. 2pi por r. ¿Pero qué pasa si el r vale 1? Claro, es 2pi. Quedarían 2pi, ¿sí? Entonces, efectivamente, ahora no estamos dividiendo la vuelta completa en 360, sino que estamos diciendo esto completito, completito vale 2pi. Y de ahí nosotros vamos dividiendo en estos segmentos. ¿Ya? Profe, Dígame. ¿qué es el arco? El arco es esta medida. Es como un Es pedacito de un cuarto todo de el la... perímetro. ¿Mm? Es como un cuarto del perímetro. No necesariamente un cuarto, puede ser mucho menos o mucho más. Ah, ya. Todo depende del ángulo que esté acá. ¿Sí? Entonces, fíjense que es más o menos parecido el hecho de que acá nosotros damos una vuelta completa y estos son 360 grados. Y acá, en radianes, si nosotros tenemos la circunferencia completa, es 2pi. Entonces la idea es encontrar una relación entre los grados y los radianes. Acá está. Justo lo que habíamos visto. Como observación, nosotros sabemos que la vuelta completa corresponde a 360 grados y en radianes la vuelta completa corresponde a 2pi. Entonces podemos hacer una relación de una regla de 3. Un ángulo en radianes sobre un ángulo en grados sexagesimales es lo mismo que 2pi partido entre 60. Es una regla de 3. Con esto, uno puede ir sacando todos estos ángulos. Los que uno más utiliza son... No, el de 15 no. Pero como los que uno más utiliza son estos. 0, 30, 45, 60 y 90. Pero los otros también se pueden sacar. ¿Cómo hacemos esto? Hacemos esto. Por ejemplo, para sacar el de 30. Yo quiero saber cuál es el alfa en radianes que corresponde a 30 grados. Y hago la relación que está acá. Esto es 2pi sobre 360. El alfa correspondiente a radianes es lo mismo que 2pi sobre 360 por 30. Entonces, si nosotros nos ponemos a simplificar esto, bueno, esto sería pi sobre 180. Y 180 y 30, cuando lo simplificamos, me da, los ceros se van y me queda 6. Entonces, el correspondiente a 30 grados, cuando yo hago esta misma regla de 3, me da que es pi sexto, que es justo lo que está acá. Entonces son dos nombres que le estamos dando a la misma idea que nosotros conocemos como ángulo, ¿ya? Solo que tienen nombres distintos. Los de arriba son los sexagesimales y los de abajo son los radianes, ¿ya? Pero son dos nombres distintos para el mismo objeto. ¿Dudas hasta ahí? Profe, ¿y siempre vamos a trabajar los radianes así como que en fracciones? Sí. Ya. Sí, los radianes en general son fracciones y son como pi algo. Pueden ser pi sexto, pi cuarto, pi tercio, pi medio, 2pi cuarto, o sea, 2pi tercios, 2pi quintos. Sí, en general son fracciones.
acá abajito tenemos un dibujito que más o menos nos indica la idea. ¿Qué me dice? Por ejemplo, si mi circunferencia completa era 2pi, entonces la mitad de la circunferencia, lo que está marcado en rojo, es un pi radianes. Y si considero la mitad de esto, sería pi medios radianes. Así que pi medios, ¿qué ángulo debería ser? 90 grados, 90. Y pi, 180. 180. ¿Sí? Ahí nosotros vamos a ir pensando en esto. Estas últimas que aparecen en los extremos, la primera y la última, me dice, bueno, esto, el perímetro de la mitad de mi circunferencia era pi, así que esto es pi radianes. Pero si yo llego a calcular esto, este arco, y mide 1, eso sería un radián. ¿Sí? Si es que yo llego a calcular cuál sería el ángulo que produce eso. Y lo mismo acá, si junto dos de esos pedacitos, 1 más 1 me da 2 radianes. Estos dos últimos, o sea, el primero y el último, son solo para ver la idea de que es el perímetro que me da esta circunferencia. ¿Sí? Pero tal como nos dijo el compañero, lo más usual es que nosotros utilicemos las fracciones con pi. Esas son las más utilizadas, como todas las que aparecen en esta tabla. Profe, Dígame. ¿y por qué esas no tienen el pi en, ¿Por qué en no su tienen el pi? expresión? Porque la longitud era 1. Si yo llego a saber que esta longitud es 1, significa que es un radián. Piensa, ¿cuál es esta longitud? Pi radianes, No, pero ¿cuál es la longitud de este segmento, de este arco de circunferencia? Acuérdate que es la mitad de todo el perímetro. 180 100. grados. No, pero el perímetro, ¿cuál es el perímetro de la circunferencia? ¿Cuál es el perímetro de una circunferencia? Ahí está, 2πr. Ya. Y si el radio es 1, me queda 2pi nomás, ¿cierto? ¿Sí? Sí, Ahora, el perímetro completito de la circunferencia es 2pi. ¿Qué pasa si considero solo la mitad de arriba? ¿Cuál es este perímetro? sería pi. Pi. Entonces, como el perímetro de acá es pi, yo digo, esto es pi radianes. ¿Qué pasa si este perímetro de ese arco es 1? Un radian. Un radian. ¿Sí? ¿Se Y el entiende eso? perímetro también se puede medir en grados sexagesimales, ¿verdad? No. Los grados son los que me indican como esta abertura. Tienen toda la relación del mundo, porque el perímetro de la circunferencia o el perímetro del arco está en relación con los grados sexagesimales. ¿Ya? Pero no podemos medirlo, o sea, medir ¿Cómo? el perímetro en grados. No. El perímetro tú lo puedes sacar en grados sí, pero nosotros no lo vamos a trabajar así. A ver, el perímetro sí se puede sacar en grados, es 2pi partido por 2πr partido por el ángulo, ¿o no? Ese es como el segmento, el perímetro del arco subtendido por un ángulo alfa. No, es alfa por partido entre 60, ese sí. Ya, pero es que este perímetro, que es el que nosotros calculábamos a lo mejor en el colegio, no es el que vamos a utilizar nosotros acá, porque estamos utilizando un caso bien específico de una circunferencia de radio 1. Ese es el radián. El radián es el cálculo en la circunferencia unitaria, que significa que tiene radio 1, no es cualquiera. ¿Ya? Entonces sí, yo sé que ustedes por ahí en el colegio o en alguna otra parte vieron como el perímetro del sector circular con esta fórmula, pero no es el que nosotros vamos a utilizar acá porque estamos viendo un caso particular que es el de la definición de radianes.
Profe, y no pudiéramos transformarlo, es decir, sacar, o sea, hallar en radianes cuánto nos da una porción del perímetro Yo creo que y, sí y, puede. y convertirlo a grados, ¿se Es pudiera? que no quiero convertirlo a grados. No, no, pero una pregunta Ah, ya, general. no. Es que yo creo que usted puede hacer todo eso, pero no es el foco de lo que queremos hacer acá. Por eso no lo quiero hacer. Ya, ¿Ya? El foco es intentar cambiar lo que nosotros trabajamos siempre con grados a radianes. De aquí en adelante es súper usual que en las guías de ejercicio o en los PPTs que vamos a seguir viendo se utilicen radianes. A veces por ahí se va a pasar un grado sexagesimal, pero nosotros vamos a trabajar en radianes, es lo que más se utiliza. ¿Sí? Por eso no quiero estar haciendo la conversión siempre entre de radianes a grados o de cuánto equivale, porque me interesa que empecemos a pensar en radianes. ¿Ya? sí, profe. Pero no hay problema, yo creo que se puede, o sea, si quiere hacer los cálculos, se puede calcular a qué corresponde estos grados y eso. Pero no es nuestro foco por el momento. Ahora, tal como nosotros conocíamos de los grados sexagesimales, eh, los grados no solamente se limitan entre 0 y 360, hay más. No sé si se acuerdan de eso, que uno puede medir más de 360 grados. Sí, cuando sobrepasa 360, Sí, o cuando sea, sobre con la vuelta completa. la vuelta, exacto, cuando sobrepasamos la vuelta completa y nos empezamos como a repetir. En los radianes pasa lo mismo. No vamos a tener solamente valores entre 0 y 2pi. De ahí nosotros podemos seguir dándole vueltas a la circunferencia. Entonces, le podemos seguir dando vueltas así, en contra del sentido de las manecillas del reloj, o le podemos seguir dando vueltas así, en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces vamos a tener muchos ángulos negativos y positivos que no solo van entre 0 y 2pi, sino que van entre menos infinito e infinito. ¿Ya? Eso también lo vamos a ocupar acá en radianes. Entonces, acá está lo que nos preguntaba el compañero, que bueno, es como una observación nomás, en realidad casi no lo ocupamos. ¿Qué nos dice? Si tenemos un radio R en una circunferencia, no va a pasar lo mismo. Los grados en radianes están definidos para la circunferencia unitaria, pero por ahí si yo no tengo una circunferencia unitaria, sino que tengo una circunferencia cualquiera de radio R, entonces el arco que se subtiende tiene que tener la misma longitud que el radio. ¿Para qué? Para que se forme un radián. ¿Sí? Fíjense acá. Si el radio es R y la longitud que está acá es R, significa que tenemos un radián. Y de ahí, si el radio es R y tenemos dos veces la longitud R, tenemos dos radianes. Y de ahí vamos completando con 3, 4, 5. O, como nos acomoda mucho a nosotros, con pi o con pi medios o con pi tercios. Las funciones trigonométricas que vamos a empezar a ver en general utilizan radianes. Si alguien todavía no se acostumbra a los radianes, me avisa. ¿Ya? Porque me imagino, no sé si han visto radianes antes. ¿Han visto radianes antes? Bueno, a mí se me complica porque siempre en el colegio trabajé Grados, con grados, claro. sexagesimales. No se preocupe si acá es lo mismo. En física 100, ya, pero en la universidad. Ya, no, pero no se preocupen, que vamos a ir viendo. La idea es que vayamos pensando como en las equivalencias. Yo lo que hago, como lo más simple, es pensar en mi circunferencia completita, que yo sé que tiene perímetro 2pi, ¿sí? Y de ahí digo, miren, eso que es la mitad que corresponde a 180 grados es la mitad de 2pi, así que debería ser pi. Y ya la mitad de la mitad, que sería la mitad de 180 grados, que es 90 grados, debería ser
pi cuarto, y así. Como solamente para tener una idea. Y si no, ya después podría ver esta tablita. Esta tablita tiene como nuestros valores más emblemáticos. ¿Ya? Por si nos va acomodando. Entonces, esta es una extra de nuestras funciones trigonométricas que me dice. Función periódica. ¿Por qué? Porque nuestras trigonométricas son funciones periódicas. Se dice que una función f es periódica de periodo p, que no sea cero, si es que f de x más p es exactamente lo mismo que f de x. O sea, se va repitiendo mi función con respecto a un valor p. Cada p que yo avanzo, se va repitiendo mi función. Este valor p es el valor mínimo que cumple esto, y es lo que nosotros vamos a llamar periodo. Esta es como una observación para partir, después igual lo vamos a retomar cuando veamos los gráficos de nuestras funciones trigonométricas, pero para que lo tengamos presente. Ahora, vamos a anotar. Esta es otra observación. Sí, no puede ser cero, porque si no sería la misma función. Ah, no, no. Por ejemplo, a ver, ¿qué funciones periódicas? Es que las funciones trigonométricas son periódicas. Ah, ya, pero una función constante. Sí, las tangentes, toda esa. Ya, es que mira, por ejemplo, la función constante. Ya, pero esa es muy fome. Si yo digo que f de x vale siempre 3, ¿sí? Tú sabes que f de x más 2 es lo mismo que f de x más 1, que es lo mismo que f de x, que es igual a 3. Entonces hay veces en que pasa esto. ¿Te fijas? Y el p no es 0. ¿Sí o no? Ya, existen las funciones que son las funciones trigonométricas que vamos a partir nosotros ahora, que tienen un gráfico más o menos así, algunas. Y yo digo, por ejemplo, este, que es algún valor de x, se vuelve a repetir acá. Y este sería como mi x más p. Entonces p no es necesariamente 0. ¿Te fijas? Y si yo lo vuelvo a ver acá, este sería x más 2p. Y eso es lo que nosotros llamamos periodo. Que mi función, mira, esto se vuelve a repetir acá. Y después se va a volver a repetir acá. Eso es lo que nosotros llamamos periodo, que esto se repita. ¿Sí? Sí, profe. Ya, súper. Ah, pero por eso todavía no lo vemos. Es solo como una definición. Y lo importante que es para que mi función sea periódica es que el periodo no sea 0, que sea algún valor. Esta es otra observación. Una forma de calcular valores, como que nos van a servir después, es decir, yo tengo esta que es mi circunferencia unitaria, radio 1, y a cada uno de los puntos que pertenece a esta circunferencia, cada uno de estos puntitos tiene una coordenada x, y, que le corresponde un ángulo, ¿sí? Entonces, si yo tengo un ángulo, puedo calcular el valor x, y. O si yo tengo el valor de x y quiero el valor de y, también lo puedo calcular. ¿Qué nos dice la nota? A cada valor x, y en esta circunferencia le corresponde un único grado, sí, grado, teta, que va entre 0 y 2pi. Nosotros lo vamos a medir en radianes, eso sí, por eso va entre 0 y 2pi. Y de la misma forma, si yo considero cualquier ángulo, este nuevo ángulo, por ejemplo, beta, le corresponde también este numerito ahí, ese nuevo x, y. Entonces, esta es una relación que nosotros después vamos a ocupar, que yo voy a dibujar muchas veces, así que para que lo tengan presente. Esta circunferencia es la que a mí me va a ayudar a tener una relación entre lo que quiero ver ahora, que son las funciones trigonométricas, y lo que acabamos de ver, que son los radianes. ¿Ya? Así que yo voy a dibujar esta circunferencia muchas veces, para que lo tengamos Profe, en consideración. Dígame.
pero a un par de coordenadas, por ejemplo, no sé, 1 y 3, un ejemplo, Ya, es bueno, que 1 y 1. 1 y 1 no pertenece, 1 y 1 está por acá. Bueno, no sé, 1 medio y 1 tercio, no sé. Ya, es que tiene que El ser que sea, cualquiera que te pertenezca acá. claro, y no se supone que a ese mismo punto, si nosotros pasamos la vuelta, Ah, sí, también eh, corresponde. Sí, claro, exacto, o sea, sí, correspondería igual. sí, sí, Rodrigo, le correspondería igual. De hecho, si yo hago esto, como ese ángulo, y después le doy otra vuelta y llego al mismo punto, sí, es otro ángulo. Por eso decimos, lo estamos acotando solamente entre 0 y 2 pi, ¿sí? Sin considerar las vueltas, solamente la circunferencia completita, sin vueltas. Solamente cuando consideramos eso, le corresponde un punto. Pero efectivamente, como me dices tú, si yo no considero esta restricción, significa que yo le puedo seguir dando vueltas a esto muchas veces y llegar al mismo punto. Y ahí le correspondería otro ángulo. Pero eso es lo que nosotros llamamos periodo. Ojo ahí. Te doy un ejemplo cortito. Si este ángulo fuera, lo vamos a hacer en grados para que no nos compliquemos tanto. Si este fuera 30 grados, ¿ya? Tú dices, me corresponde ese punto. ¿Qué pasa si yo le sumo los 360 grados? Yo digo, este punto le corresponde 30 grados, pero también si le sumo 360, también me corresponde el 390. Y después le puedo sumar otra vuelta de circunferencia y serían 350, o sea, 750. Y así. Fíjate que eso es lo que nosotros después vamos a llamar periodo, porque esa longitud que son 360 y esa longitud que también son 360 vuelven al mismo punto. ¿Te fijas? Si yo Sí, grafico profe. esto, si yo grafico esto y este es 30 grados y este es 390 grados y por acá está el 750. Ya, a todos les corresponde ese puntito. Y eso es lo que nosotros después vamos a llamar periodo. ¿Sí? Que el mismo punto, acá la función entre medio no sé cómo es todavía. Solo logré ver ese caso. Pero mi función cada esto se va repitiendo. Tiene el mismo punto en la misma altura, en la misma posición. ¿Ya? Bueno, eso es lo que nosotros llamaríamos pi sexto. 30 grados o pi sexto. Ya, vamos avanzando. Tenemos. Vamos a definir nuestras funciones trigonométricas. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Mediante. Ya, fíjense que me dice y me dice x. Yo voy a hacer el dibujito de arriba, el de la circunferencia unitaria. Ustedes en el cuaderno, si lo quieren anotar, pueden usar una monedita para que se les haga más fácil. El ángulo teta. Tenemos ahí, teta. La coordenada x, y, que me dieron arriba, era este punto que estaba acá, x, y. ¿Qué es esto? Esto sería el y esta sería el x. Entonces, considerando esa idea de la circunferencia unitaria, de radio 1, o sea, este radio vale 1, fíjense que se me formó un triángulo rectángulo y la hipotenusa vale 1. Ya, entonces, el seno sería este valor de y el coseno sería este valor de x. Y con estas dos funciones yo defino todas las otras. Tangente, que sería y partido en x, cotangente, que sería x partido en y, secante 1 partido en x y cosecante 1 partido en y, siempre y cuando no estemos dividiendo por 0. Entonces, en mi circunferencia unitaria, la altura que se me forma en este triángulo que acabo de dibujar, la altura o el cateto paralelo al eje y, es el seno, y acá la base de este triángulo sería el coseno.
La tangente es algo que nosotros no estamos acostumbrados a ver, lo van a ocupar después en alguna demostración, pero la tangente sería esta. Esta longitud que está acá afuerita, que con ese ángulo queda tangente a la circunferencia, es lo que nosotros vamos a llamar tangente. Pero ese es un extra nomás. ¿Ya? Chicos, ¿dudas hasta acá? Dígame. ¿Qué quiere decir dividiendo y sobre x? Dividiendo y sobre x es una nueva función. Ah, ya no. Eso en realidad uno lo puede ver después. ¿Sí? Les estoy dando eso como un extra porque después ustedes cuando vean en cálculo límites lo pueden ocupar. Ahora, sí les va a dar una recta más grande porque, ojo, el valor de x y el valor de y son siempre menores o iguales a 1, ¿cierto? No puede ser más grande que 1, ¿o sí? ¿Qué pasa si usted divide por una fracción más chiquitita que 1? Se agranda, ¿o no? La fracción completa se agranda. ¿Sí? Por eso les da esa recta mucho más grande. Ahora, si nos fijamos bien, si seno vale y coseno vale x, tangente que es y partido en x es lo mismo que seno de x, o sea, seno de el ángulo, partido en coseno del ángulo. Sí, también pasaría, pero viendo bien la relación, hay que tener cuidado ahí, porque ahí esto, esa altura no sería el coseno o el seno, y la base no sería el coseno. Por eso todo lo estamos definiendo en la circunferencia unitaria. ¿Ya? Entonces, para cada una de estas funciones trigonométricas, desde tangente hacia abajo, se pueden definir en función de seno y coseno. Todas. Cotangente sería x partido en y, que es coseno sobre seno. Secante es 1 sobre x. X es coseno y uno dice, ah, secante es 1 sobre coseno. Y cosecante que lo pueden ver escrito así o a veces se escribe así. Todo depende de dónde lo leamos. Es 1 sobre i, que sería 1 sobre seno. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son importantes para nosotros? Seno y coseno. Todas las demás dependen de seno y coseno. De hecho, tenemos un pequeño resumen acá. Ah, no, no tenemos. Sí, acá está. Entonces, como nos preguntaba el Rodrigo, ¿qué pasa si yo no tengo una circunferencia unitaria? Tengo una más grande. Ya, esta es una generalización. ¿Qué nos dice? Si nosotros no estamos trabajando en una circunferencia unitaria, significa que este triángulo que se me forma, el cateto, o sea, la hipotenusa no vale 1. Así que nosotros en un triángulo cualquiera podemos definir seno de este ángulo es el cateto opuesto partido por la hipotenusa. ¿Ya? Ahí está. Coseno era lo otro, era algo con la base. Y uno dice coseno de alfa es el cateto adyacente partido por la hipotenusa. Y ahí nos da. ¿Sí? Y de ahí acuérdense que todas las demás funcionan exactamente igual. ¿A qué me refiero? A que tangente, por ejemplo, acá me lo dicen que es cateto opuesto partido en cateto adyacente, pero vamos a ver por qué. Tangente de la definición de arriba era seno sobre coseno, pero seno es A partido en C y coseno es B partido en C. Ah, aquí se simplifican las A con la C con la C y me queda A partido en B. De ahí viene. Entonces, tangente de alfa es el opuesto, el A, partido en el adyacente, el B. ¿Sí? Todas las relaciones que anotamos nosotros arriba también nos van a servir en este caso. ¿Ya? Y bueno, de ahí viene cosecante, secante y cotangente. Cosecantes es
el inverso aditivo del seno, secante el inverso aditivo, nada que ver, el inverso multiplicativo, perdón, chicos. Cosecante es el inverso multiplicativo del seno, secante es el inverso multiplicativo del coseno, es dar vuelta el coseno o dar vuelta el seno, y cotangente también, es el inverso multiplicativo de la tangente, que es dar vuelta a la tangente. ¿Ya? Pero aquí hay una forma de verlo en un triángulo rectángulo más general. ¿Estamos bien, chicos, o hay dudas hasta acá? Bien, ¿el resto, chicos? Todo bien, profesora. ¿Todo bien? Ya. Veamos. No, vamos a hacer un ejemplo primero antes de seguir avanzando. Ya, por ejemplo. Este es un ejemplo inventado ahora. Si yo tengo mi triángulo, voy a hacer un triángulo rectángulo. Ya, digamos que tengo ese triángulo rectángulo. Y mis lados son, no sé, 2, 5. ¿Cuál sería la hipotenusa si es un triángulo rectángulo? Raíz de 29. Sí, 25 más 4, 29, raíz de 29. ¿Ya? Eso lo subimos por Pitágoras. Y con esto yo ya puedo sacar varias relaciones. Por ejemplo, ¿cuál sería el seno de alfa? ¿Cuánto valdría el seno de alfa? ¿5 medios? No. Ahí está. El opuesto partido en la hipotenusa, raíz de 29. Eso sí, 5 sobre raíz de 29. ¿Qué pasa si yo ahora quiero, por ejemplo, seno de beta? ¿Cuál será el seno de beta? 2 sobre la raíz. El seno era el opuesto partido por la hipotenusa. Súper bien. Veamos otro, como el coseno de alfa. ¿Cuál será el coseno de alfa? ¿Es lo mismo que el seno de beta o no? A ver, coseno de alfa es, el coseno acá me dijeron que era adyacente. 2 sobre raíz. 2 sobre raíz. Así que miren, el seno de uno, o sea, el seno de uno es el coseno del otro. Después vamos a ver esa relación, pero por mientras estamos calculando. Y ya el último, tangente de alfa, ¿cuánto nos da? Ahora sí, sí, ahora sí, Rodrigo. 5 medios. Súper. ¿Sí? Entonces, esta es la relación que nosotros usualmente trabajamos en cualquier triángulo rectángulo, pero en realidad es la misma que se nos formó acá en la circunferencia unitaria. ¿Por qué? Porque para este ángulo θ, el seno es opuesto, que es I, partido por la hipotenusa, pero la hipotenusa vale 1. ¿Sí? Entonces, cuando yo digo seno de θ, es el opuesto partido por la hipotenusa. Ah, esto es lo mismo que el I. Solo en este triángulo que tiene como hipotenusa 1 se cumple que esta altura es el seno y la base el coseno. ¿Ya? ¿Se entiende la relación, chicos? Perfecto. Identidades fundamentales. Quiero llegar, al menos hoy, solo hasta estas identidades y la otra clase ya vamos a partir con un poco más complejo, y serían la suma de ángulos, la resta de ángulos y las demostraciones.
¿Ya? Así que vamos a ver de dónde salen estas, las primeras, y lo vamos a dejar hasta acá. Creo que no hay ejercicios de esto. Tendría que inventar uno y que me salga lindo, no sé. ¿Ya? Así que vamos a partir con estas nomás. ¿De dónde sale esto? Y de nuevo yo dibujo mi circunferencia unitaria, que me gusta mucho. Que como les dije, la voy a dibujar muchas veces. Entonces, para un cierto ángulo θ, que se llama en este caso, tenemos este triángulo. Nosotros sabemos que este es el Y y este es el X. ¿Ya? Por Pitágoras, ¿cuánto debería medir la hipotenusa? ¿Cuánto será? ¿Así nomás? ¿X más Y? ¿Seguro? ¿A raíz? X más Y en raíz. ¿Así nomás? ¿Qué dice el resto, chiquillos? Le faltan los cuadrados a la X y al Y. Le faltan los cuadrados a la X y a la Y. Perfecto. Ahora, sí, estoy bien. ¿Cuánto mide esta hipotenusa en este caso de la circunferencia unitaria? ¿Se acuerdan? En este caso valía 1, ¿cierto? Así que si yo despejo esto un poquitito, puedo decir que x cuadrado más y cuadrado vale 1. ¿Sí o no? ¿Hasta ahí me van siguiendo? ¿Un sí? Perfecto, muchas gracias. Entonces, si el y, no, partamos bien por el x. Si el x vale coseno, esto me quedaría coseno al cuadrado del ángulo θ, y si el y era seno, me quedaría más seno cuadrado del ángulo θ, esto es igual a 1. De ahí nos sale nuestra primera identidad. Da lo mismo si es coseno más seno o seno más coseno porque se están sumando y la suma es conmutativa. Entonces, nuestra primera identidad, que a veces la llamamos identidad de Pitágoras, por lo mismo que utilizamos acá, se cumple esto. No, no vale para cualquier circunferencia. Para la circunferencia unitaria yo puedo hacer esto. Ahora, si usted sabe que el radio de su circunferencia era 2 o 3, tendría que hacerlo así. Pero acuérdese que en ese caso, si por ejemplo de mi circunferencia el radio mide 3, entonces esto ya no es el seno. Y esta base ya no es el coseno. Así que solo sirve para nuestra circunferencia unitaria. ¿Ok? Ya. Entonces, la primera viene de esto, que es como nuestra regla de Pitágoras. La segunda es la primera, que yo la voy a anotar acá, porque necesito trabajarla. Ahí está. Siempre vamos a trabajar en una circunferencia unitaria. Para las funciones trigonométricas, sí. ¿Sí? ¿Ok? En toda la parte de trigonometría yo les voy a decir la circunferencia unitaria. Y siempre les voy a decir la circunferencia unitaria, que significa que tiene radio 1. Entonces, esta, si yo la divido por seno cuadrado, digo, voy a dividir todo por seno cuadrado. ¿Qué pasa si tengo seno cuadrado sobre seno cuadrado? ¿Qué me da? 1, muy bien. Y coseno, ay, me equivoqué. No importa, vamos a hacer la 3. Coseno sobre seno, ¿cuánto me dará? ¿Alguien se acuerda cuánto era coseno sobre seno? Cotangente, muy bien. Cotangente cuadrado porque cada uno estaba al cuadrado. Y 1 sobre seno es como lo contrario. No es secante, sino que es cosecante. Entonces, si yo la original la divido por seno, que me equivoqué, quería hacer la segunda, pero me da la tercera. ¿La ven? Entonces, de la primera sale la tercera. Y también va a salir la segunda. Voy a borrar esto. Ahora sí, en vez de dividir por seno, divido por coseno cuadrado. Y ahí uno dice,
Seno dividido en coseno. ¿Qué era? Seno dividido en coseno, tangente. Tangente cuadrado porque estaban al cuadrado. ¿Y coseno dividido en coseno? 1. Y 1 sobre coseno es como lo contrario, no es cosecante, sino que es secante. Y ahí estamos. Si la primera yo la divido por coseno cuadrado, me da la segunda. Y si la divido por seno al cuadrado, me da la tercera. Así que, ¿cuál es la que a mí realmente me importa? La primera. ¿Esa de dónde la sacamos? De nuestra circunferencia unitaria. Las otras dos se desprenden de ahí mismo. ¿Ya? ¿Vamos bien? Ok. Ahora, de nuestras funciones trigonométricas, por ejemplo, me dice seno por cosecante es 1. Y uno decía ya, seno es seno. Cosecante es 1 sobre seno. Por eso seno por cosecante, que es 1 sobre seno, me da 1. Porque se me simplifican. Lo mismo acá. Coseno con secante. Uno dice coseno. Secante es 1 sobre coseno. Yo me acuerdo porque son como los nombres contrarios. Como que uno dice secante se parece a seno, pero no, es el contrario. Y coseno dividido en coseno me da 1. De ahí viene. Y lo mismo con tangente. Tangente es seno sobre coseno. Y cotangente es darle vuelta. Coseno sobre seno. Así que se me simplifica y me da 1. ¿Ya? Entonces por ahí si nos tocara ver algo de este estilo, uno dice, ah, sí, yo los puedo ir simplificando. Me tengo que acordar, ya puede que no me acuerde de estas identidades, pero me puedo acordar que cosecante es 1 sobre seno. Y ahí transformo todo a seno y coseno y veo que se simplifica. Ahora, lo último. Nos dice, a partir de las definiciones equivalentes en el triángulo rectángulo, ya, acá vamos a ver esto, que es lo que les dije que íbamos a ver más adelante. Yo dibujo mi triángulo rectángulo, este se llama alfa, ese se llama beta, y este es un ángulo de 90 grados, ¿ya? Si este es A, este es B, este es C, el lado opuesto a se llama A minúscula, el lado opuesto a B se llama B minúscula, y el lado opuesto a C se llama C minúscula. Entonces, acá en la propiedad 7 me dicen, seno de alfa es opuesto partido por hipotenusa. Pero cuando nosotros calculamos el coseno de beta, me daba lo mismo. ¿Se acuerdan acá arriba? Acá nosotros lo hicimos con esto, el coseno de alfa y el seno de beta del otro. ¿Por qué? Porque coinciden, como el opuesto y el adyacente, si es que los miramos desde distintos lados. Ahora, como esto es un triángulo rectángulo, ahí está, medio feito, pero no importa. Si este mide alfa y este mide 90 grados, ¿cuánto debería medir este? Si todo tiene que sumar 180 grados. ¿No? Ya, mire, le vamos a poner, sí, vamos a repetir, mira. Si este mide alfa y ese mide 90 grados, ¿ya? Ahí está. Ese le vamos a llamar X por si acaso. Y ahí el Fernando nos dio la respuesta. Uno dice, la suma de todos los ángulos interiores de un triángulo suman 180 grados, ¿ya? Entonces, estos 180 debería ser lo mismo que los 90 grados, que son acá, más alfa, más X. Entonces yo despejo el X. El 90 pasa restando y me quedan 90 menos alfa. Entonces, ese X ya no mide X, mide 90 menos alfa, que después vamos a llamar pi medio menos alfa.
90 menos alfa. Ya. ¿Qué es lo importante de esto? La misma relación que teníamos acá. Seno de alfa es lo mismo que coseno de beta, pero coseno de beta ahora se llama coseno de 90 menos alfa. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿No sería menos el 180? No, mira, sería 180 es lo mismo que 90 más alfa más x. El 90 pasa restando. 180 menos 90 menos alfa sería x. Y ahí sería, ¿cuánto? 90. ¿Sí? Ya. Entonces, ahí estamos. ¿Qué es lo que pasa acá? Que es una relación que después nos puede servir. Seno de alfa es lo mismo que coseno de alfa menos, coseno de 90 menos alfa, que es esta relación que teníamos acá en azul a la derecha y también la vimos acá a la izquierda. ¿Por qué? Porque el beta se llama 90 menos alfa. Entonces, si lo trabajamos como radianes, 90, fíjense en nuestra circunferencia unitaria, 90 grados sería esto, solamente este pedacito. Y este pedacito es un cuarto del completo. Es los 2pi, que es completa el borde de la circunferencia, lo divido en 4 porque solo quiero un cuarto de este pedacito. Y de ahí nos queda el pi medios. Entonces, para nosotros esta va a ser una nueva relación o una nueva identidad. ¿Qué me dice? Por si acaso. Seno de alfa es lo mismo que coseno de pi medios menos alfa. Por si acaso lo necesito. Esa es nuestra identidad. Y si hacemos lo mismo con el lado contrario, vamos viendo. Si yo quiero calcular coseno de alfa, es adyacente partido por hipotenusa, que sería lo mismo que seno de beta. ¿Sí? Seno de beta es opuesto partido por hipotenusa. Entonces, lo mismo que antes. Coseno de alfa es lo mismo que seno de beta, pero seno de beta es 90 menos alfa. Entonces, coseno de alfa es lo mismo que seno de pi medios menos alfa. Y esta es la segunda identidad. ¿Sí? ¿Vamos bien, chicos? ¿Sí? Ya. Vamos a hacer un ejercicio y nos vamos a quedar hasta acá. Me voy a saltar eso por mientras, lo vamos a ver después. Quiero que hagamos este ejercicio, que es otra forma de hacer lo que ya hicimos arriba. Dice, si θ es un ángulo agudo, ¿qué era un ángulo agudo? Menor a 90, ¿cierto? Perfecto. Y sabemos que el coseno de θ es 3/4. Tenemos que encontrar los otros valores de las funciones trigonométricas. Hay varias formas de hacerlo. La idea es que lo hagamos de dos formas para, para más o menos ver cómo podremos trabajar. ¿A alguien se le ocurre alguna forma? Si yo sé que el coseno de θ es 3/4, ¿cómo podré sacar las otras relaciones? Ya, esa es una idea, Fernando. Vamos a dibujar el triángulo y nos dice cuánto vale el adyacente y la hipotenusa. Muy bien. Ya digo que ese es el ángulo θ, lo dibujé ahí. Si usted lo quiere dibujar arriba, también está bien. Solo que las relaciones en el dibujo nos van a cambiar, pero todo lo demás se va a mantener. ¿Qué es lo importante? Que coseno era adyacente partido en hipotenusa. ¿Cierto? Ya. ¿Cómo saco el otro? Pitágoras, ya. ¿Qué sería? 4 al cuadrado es igual a 3 al cuadrado más no sé cuánto al cuadrado. ¿Cierto?
Entonces tengo 16 es igual a 9 más x al cuadrado. Tengo 16 menos 9 es igual a x al cuadrado. 16 menos 9, ¿cuánto es? Ujú, 7. Así que mi valor de x, o lo que yo andaba buscando ahí, es raíz de 7. Ya, y con eso yo ya puedo sacar todo. Entonces digo, el seno, ¿cuánto va a valer? Exacto, la raíz de 7 sobre 4. Sí, la única raíz. Ya, tengo seno, coseno y ya de ahí puedo sacar tangente. ¿Cuánto vale tangente? La raíz sobre 3. De ahí ya solamente me falta, por ejemplo, secante. Secante sería 1 sobre coseno, así que secante. Acuérdense, secante es dar vuelta el coseno. Así que sería 4 sobre 3. Y cosecante es dar vuelta a seno. Así que sería 4 sobre raíz de 7. Y cotangente sería dar vuelta a tangente. O sea, sería 3 sobre raíz de 7. Y ahí tenemos todas las relaciones. ¿Ya? ¿Dudas hasta ahí, chicos? ¿No? Ya. Otra forma, solo por si la quieren saber, es utilizando las identidades que acabamos de ver, que me decían coseno al cuadrado más seno al cuadrado es igual a 1. Y yo reemplazo porque yo ya sé cuánto vale coseno. Así que me queda 3/4 al cuadrado. Este no sé cuánto vale, así que lo dejo así. Y voy a despejar. Tengo que seno al cuadrado es igual a 1 menos 9/16. ¿Ya? Sigo despejando. Me queda 16 menos 9 sobre 16. Seno al cuadrado es, me dijeron que era 7 sobre 16 y ahora saco la raíz, porque como es un ángulo agudo, el seno va a ser positivo. Entonces me queda raíz de 7 sobre 4. Y esa sería otra forma de sacarlo. Y ahí uno se acuerda, con coseno y con seno ya tengo todas las otras. ¿Ya? ¿Estamos, chicos? ¿Sí? ¿Alguien con dudas? ¿No? Perfecto. Ya, chicos, vamos a dejar nuestra clase hasta acá y vamos a continuar la siguiente con lo que nos quedó pendiente. ¿Ya? Así que cuídense mucho y que estén muy bien. Chao, chao. Ya, profe, tengo buen fin de Chao, semana. profe, gracias. Chao. Ah, por cierto, profe, Dígame. ¿sabe cuándo? Bueno,